Aquí comienza Instrucciones para hacer este mundo mejor. Hola, muy buenas tardes. Les damos un cordial saludo a quienes nos acompañan en este momento, en esta nueva emisión de este programa Instrucciones para hacer este mundo mejor. Como ya habíamos anunciado anteriormente, hemos organizado diferentes programas con diferentes temáticas de múltiple interés relacionados con diferentes temas de derechos humanos que tienen no solamente incidencia e importancia aquí en Málaga, sino también en toda Andalucía. Por eso, en esta tarde nos acompaña en este programa SENAE, que es la Comunidad Negra, Africana y Afrodescendiente en España, y estará con nosotros Laura Romero. Laura, buenas tardes. Buenas tardes. Y también nos acompaña Doris Otis. Buenas tardes, un gusto. Y desde el equipo de Instrucciones para hacer este mundo mejor, Javier Sánchez, Francisco Guerrero y quien les habla, Ofelia Castillo. Bueno, hemos estado comentando en los preparativos de este programa de la importancia de poder presentar, visibilizar y dar a conocer SENAE, no solamente aquí en Málaga, sino en toda la comunidad de Andalucía. Además, porque tengo entendido que es una organización de carácter nacional. Laura, cuéntanos un poco más qué es SENAE y a qué se dedica SENAE. Bueno, pues como tú bien has dicho, es la comunidad negroafricana y afrodescendiente en España. Estamos divididos en distintos territorios repartidos a lo largo de España. Es una organización estatal, pero es una organización horizontal, es decir, no hay una jerarquía como tal. Y bueno, básicamente lo que hacemos es un activismo antirracista. Bueno, también, como les he dicho, nos acompaña Doris, que también es una de las activistas y personas que está de manera constante en SENAE. Doris, ¿puedes contarnos un poco, por ejemplo, cuándo nace SENAE, por qué nace SENAE aquí en Málaga? Sí, bueno, pues como comentaba Laura, SENAE es una apuesta política que nace aproximadamente ya hace un año, el año pasado, 2020, sobre estas fechas. Y en realidad es una respuesta organizada que surge de las experiencias que estaban ocurriendo de racismo estructural en Estados Unidos, como una respuesta, como un eco, ¿no?, a nivel de España, pero también como una llamada de atención de, bueno, que realmente el racismo ocurre en Estados Unidos, pero es una realidad global y estructural y también está ocurriendo en España, ¿no? Entonces fue un llamado de atención también a que no solamente vamos a mirar a Estados Unidos, porque habitualmente cuando hablamos de racismo en España siempre ponemos ejemplos que están fuera del territorio, porque se presupone que el racismo no ocurre aquí, y eso al final acaba invisibilizando y acaba pues no sin abrir las conversaciones importantes que también queremos abrir aquí en el territorio, ¿no? Entonces nos organizamos en torno al 7 de junio a través de unas concentraciones en diferentes ciudades de España, que nació pues como una respuesta coordinada y se coordinaron todas estas concentraciones el mismo día a la misma hora, y tuvo una respuesta bastante buena por parte de la población, pero también por parte de todo el movimiento social antirracista que ya venía trabajando en estos ejes durante muchos años, ¿no?, en España, y que esta fue una oportunidad para ponernos en común y empezar a dialogar y construir tejido y agenda política del sujeto afrodescendiente en el territorio. ¿Por qué decir que SENAE es una comunidad y no una organización? ¿Qué le diferencia? Pues precisamente yo creo que uno de los elementos fundamentales es que, bueno, dentro del propio activismo antirracista, lo que se trabaja mucho es la hermandad, el tejido de la comunidad, porque a veces nos hemos visto bastante solas, digamos, o desde los otros movimientos sociales hermanos. Muchas veces no ha habido una respuesta a esta temática, y pues desde el propio movimiento, desde dentro, ¿no?, desde la propia comunidad negra, es a veces cuando hemos tenido que desde el principio, y ahora
sí estamos viendo respuestas, pero es cierto que en un inicio pues realmente hemos trabajado desde dentro. Y también está un poco como toda esta cosmovisión de la familia, ¿no? De la comunidad, de la hermandad, de los cuidados y de trabajar para poder empezar a tener diálogos que nos sostengan, además de como sujeto político hacia afuera, también hacia adentro. Y tengo entendido, Laura, que existe un decálogo. ¿Qué cuenta ese decálogo y qué instrucciones están concentradas allí de cara de que las diferentes personas u organizaciones que integran SENAE puedan seguir una participación activa y coherente en el proceso? Bueno, de cara a constituir SENAE como tal, se debate cuál va a ser nuestro decálogo, cuáles son los puntos principales que no pueden faltar, y bueno, entre ellos está el impulsar la ley integral contra el racismo, garantizar nuestros derechos laborales, poner fin a la violencia en frontera sur, impulsar los procesos de memoria histórica, garantizar la representación pública, políticas públicas con perspectiva interseccional, el reconocimiento, reparación y fin del saqueo, especial protección de la adolescencia e infancia, protección de la maternidad y la crianza y defensa de la salud mental de la comunidad negra. Y bueno, dentro de, por ejemplo, pues por poner un ejemplo, dentro del punto de memoria histórica, pues para el Día de Andalucía hicimos un manifiesto, ¿no?, para evidenciar un poquito pues la existencia de una afrodescendencia andaluza que ya lleva muchos años en el territorio. Hablamos de personajes históricos. Luego, para el Día del Antirracismo se amplió este manifiesto y pudimos leerlo en el Ayuntamiento de Cádiz. Y bueno, al final creo que esto también es una manera más de trabajar este proyecto. Bueno, continuando con un poco de los temas principales que incluye SENAE, y me gustaría entrar en conversación con las dos, tanto contigo, Doris, como con Laura. Y Doris, tú mencionabas hace un momento que uno de los temas de las apuestas era esa lucha contra el racismo. ¿Podemos de verdad decir que en España hay racismo, que en Málaga hay racismo? Sí, absolutamente. De hecho, es una pregunta que siempre nos hacen, ¿no?, desde los medios de comunicación, o que se abren, ¿no?, los debates sobre si existe o no existe. De nuevo, por lo que comentaba anteriormente, ¿no? Digamos que la población negra afrodescendiente en España ha sido una población tan invisibilizada y tan borrada, que el racismo es un elemento que nunca ha entrado en los debates, en los diálogos, o cuando hablamos digamos de garantías sociales, de derechos sociales, derechos humanos. Nunca se ve al sujeto negroafricano como una persona ciudadana de España, ¿no? Entonces, por eso se supone que el racismo no existe, pero precisamente ahí ya empieza el problema, ¿no? Empezando desde ese borrado, empezando a no poder abrir conversaciones. Pues es de nuevo pues otro mecanismo del propio racismo estructural, que no nos permite tener espacios de denunciación y de agencia, ¿no? Ejemplos como de racismo estructural en España propiamente dicha es, por ejemplo, la ley de extranjería, ¿no? La propia ley de extranjería, las propias leyes, ¿no?, por ejemplo, de la Unión Europea de extranjería y de entrada y salida de personas en el país, pues que aboca a las personas realmente a no tener ningún tipo de derecho a la vida, ¿no?, y a la movilidad libre. Pero también, por ejemplo, lo que hemos visto durante la pandemia, y ha habido incluso informes internacionales que han puesto la mirada ya en lo que está pasando y lo que ha pasado en la pandemia con la población afrodescendiente, en las que pues se han vulnerado todo tipo de derechos fundamentales, tanto de personas, por ejemplo, en los CIE o en los CATES, en los que se le ha negado absolutamente cualquier tipo de asistencia sanitaria o de regularización que le permitiera realmente pues tener los derechos cubiertos, pero también, por ejemplo, en las detenciones por perfil racial étnico, que han impedido que, por ejemplo, organizaciones como el sindicato de manteros, que
que han organizado pues acciones para poder atender a esta población, pues se han visto incapaces, ¿no?, de poder transitar en la vía pública por el acoso policial, ¿no?, que se ha vivido, que al final, a fin de cuentas, lo que está haciendo es pues negando por las vías formales, incluso por las vías organizadas, que podamos tener el derecho a tener una vida digna. Bueno, como al final estaba diciendo Dori hace un segundo, bueno, ha dicho muchas cosas y creo que todas son importantes. Ya el hecho de que no se reconozca a las personas afrodescendientes como personas españolas ya es una evidencia de que el racismo está en nuestro territorio. El acudir a un centro médico y que no haya estándares o ya de hecho que los médicos no estén formados para tratar a personas negras es una muestra más del racismo que hay en el territorio. Que a pie del muelle aquí en Málaga haya un cate, creo que también es una muestra de que hay racismo en el territorio, y ya no en el territorio, sino en Málaga. Y al final es que tanto la invisibilización que ha nombrado Doris anteriormente, el no reconocernos como parte de la población española, el tapar, el mirar a otro lado, el negarnos y el borrar, yo creo que no puede haber más evidencia del racismo que sufrimos en este territorio. Por ejemplo, supimos desde el programa en algún momento que desde SENAE se estaban realizando una serie de conversaciones y participaciones con la universidad, con la UMA, para hablar un poco de temas del censo, ¿no? Exactamente qué es lo que han estado haciendo y hacia dónde se dirige esa acción. Bueno, creíamos que una de las cosas importantes para empezar a visibilizar y para, digamos, empezar a contar era tener conciencia de, oye, en la universidad, ¿cuántos universitarios africanos, negros o afrodescendientes hay? Porque no se tiene una claridad de número de estudiantes negros en la universidad. No hay protocolos antirracistas, porque no se cree en la necesidad de que estos protocolos existan, porque, oye, son casos puntuales. Entonces, una de las cosas importantes era crear este censo. Ellos tienen un grupo de estudios africanos que se está formando y, bueno, en ciertos momentos pues se nos pide colaboración. Yo creo que ahí también Doris puede decir un poquito más como parte de la comunidad universitaria. Sí, realmente la universidad como parte de una institución también racista, colonial, ¿no? Patriarcal, pues nos parecía interesante poder también ocupar ese espacio como un lugar de incidencia, como un lugar de construcción de conocimiento crítico y como un lugar de reparación, ¿no? Porque realmente la universidad, pues tal y como la entendemos, tiene que ser un lugar en el que se pueda reflexionar y se pueda también hacer ejercicio de contar la historia desde otro lugar y desde un lugar más afrocentrado, ¿no? Entonces, creímos y creemos que es posible hacer incidencia en la universidad para construir un espacio realmente antirracista, y a través de esta solicitud que viene desde una propuesta de creación de un grupo de estudios africanos de la Universidad de la Facultad de Trabajo Social, pues nos vinculamos pues a estas conversaciones en las que estamos como con un rol realmente de incidencia política, ¿no? y de poder, digamos, asegurar que realmente la construcción de este espacio va a ser un espacio realmente afrocentrado y que no va a ser un espacio en el que de nuevo se coloque al sujeto afrodescendiente como un sujeto de estudio externo que no tiene nada que decir y que no puede participar en la construcción de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues el censo era un buen mecanismo que nos parecía también, pues dentro de esta propia incidencia, un buen mecanismo para empezar a hablar, ¿no? Porque realmente sin datos y sin números parece que somos unas pocas las que estamos señalando acciones de violencia racista que las vivimos continuamente en la comunidad, y parece que es una experiencia personal, ¿no? Entonces, pues desde ahí realmente poder empezar a poder hablar de un problema estructural
y además mucho más allá, ¿no? Poder incluir la temática antirracista en los planes de igualdad, que realmente son planes obligatorios que asume la universidad, pero que en ningún momento incluye la perspectiva étnico-racial, no solamente se crea una perspectiva de género, y realmente pues hay unos mandatos, ¿no? Hay una serie de instancias y de documentos formales que exigen mandatos a la universidad para poder asegurar unos criterios de igualdad y de acción social. Sin embargo, están pasando por alto toda la diversidad y la igualdad étnico-racial, ¿no? Entonces ahí nos parece fundamental, como un espacio local en el que podemos tener incidencia desde Málaga, y poder también hacer réplica de otras experiencias que, por ejemplo, la Universidad Complutense de Madrid, pues es la asociación CUANSA, que es una asociación de estudiantes afrodescendientes, ya consiguió, ¿no? Consiguió ya tener estas conversaciones y hacer estas alianzas para construir estos protocolos antirracistas, ¿no? Y además más allá, no solamente el protocolo antirracista, que puede ser un mecanismo importante como de respuesta, sino realmente el sueño sería que realmente pudiésemos incidir también en los planes de estudios y en los presupuestos, ¿no? Que aseguren que realmente pues haya cuotas, ¿no? Pues que haya una serie de esfuerzos que estén dirigidos a realmente visibilizar la comunidad que realmente somos. Interesante iniciativa y ojalá pueda seguirse desarrollando, o por lo menos con el nivel de participación, ¿no?, que esperaríamos de la comunidad africana y afrodescendiente y negra que está presente aquí en Málaga. Como creemos que también hay diferentes formas de comunicar, de expresarnos, también de incidir, queremos compartir un poco de esta canción que se llama Nunca Callar, una canción de Lucio Feulet, y queremos compartirle un pedazo de esta canción con todas las personas que nos escuchan en este momento. Fuerza para resistir, libertad para elegir, vida para despertar, para darlo todo y nunca callar. Fuerza para resistir, libertad para elegir, vida para despertar, para darlo todo y nunca callar. Bueno, una canción que también nos habla de la libertad, ¿no? Y de la forma como podemos también tomar decisiones independientemente de nuestra condición social, racial, bueno, ya no se habla de razas, ¿no? Pero étnicas. Sobre eso, Doris y Laura, sabemos que la semana pasada estuvieron presentes como SENAE en Cádiz, en un evento organizado por el ayuntamiento, y uno de los temas que estuvieron hablando era del tema de afrofeminismos. Entonces, uno puede hablar de ser afrodescendiente, de ser africano, y de ser feminista, pero ¿cómo es esa mezcla de hablar entonces de afrofeminismos? Bueno, pues sí, desde el Ayuntamiento de Cádiz, se organizaron unas jornadas por el Día de África, con una mesa en la que estuvimos debatiendo, y bueno, más bien fue un conversatorio en el que 4 mujeres estuvimos hablando sobre afrofeminismo y la importancia al final del afrofeminismo como tal. Estuvimos hablando un poquito de nuestra necesidad de nombrarnos como afrofeministas, precisamente porque es imposible para nosotras dividir el hecho del ser mujer del ser negra, y de nuestras realidades como mujeres negras.
Doris, tengo entendido que también desde tu ejercicio, pues de tu trabajo han hecho aportaciones como a esta enunciación desde SENAE en el tema de afrofeminismos. Yo añadiría lo que decía Laura, que al final, de alguna manera, como los feminismos negros o los feminismos africanos, los afrofeminismos, porque realmente son diversos, es una apuesta política también, es una construcción de pensamiento, que realmente lo que viene a decir es necesitamos centrar el sujeto del feminismo en un sujeto que no solamente hable de una sola mujer, que es, digamos, lo que el feminismo hegemónico pues ha tratado de hacer, ¿no? Poner solamente en el centro a un sujeto político mujer, blanca, concreta, sí, heterosexual, colocada en un lugar del mundo, en la zona norte del mundo. Entonces, bueno, pues los afrofeminismos, los feminismos negros, lo que vienen a hacer son críticas radicales, ¿no? Desde tanto a los feminismos, pero también a los antirracismos, ¿no? De alguna manera, lo que viene a decir efectivamente es el sujeto del que estamos hablando es un sujeto muy concreto, que son las mujeres negras, las feminidades negras, que además a veces no atienden ni siquiera a la construcción de género patriarcal, colonial, el que es binaria, y tiene como unas cosmovisiones diferentes, ¿no? En las que pone en el centro pues un trabajo más comunitario. De hecho, el propio concepto de sororidad, que el feminismo se ha apropiado, realmente es un concepto que viene, ¿no? de las hermanas negras feministas, ¿no? Pues que se han construido, ¿no? a través del tejido, ¿no? De nuevo de los tejidos de sostenimiento, de apoyo. Pone mucho también el foco en los conocimientos que no se basan solamente en la academia, en la razón, en lo verbal, sino que son conocimientos mucho más orales, conocimientos mucho más con otro tipo de lenguaje, ¿no? Los lenguajes, por ejemplo, del cuerpo, los lenguajes de la tierra, ¿no? Y en diferentes lugares del mundo, pues ahí también los feminismos negros pues han tenido como diferentes agendas, ¿no? Pues tenemos tanto los feminismos de la diáspora afrocaribeña, los feminismos, por ejemplo, de Estados Unidos, los feminismos africanos, y yo creo que es un lugar también en construcción, ¿no? Que nos permite poder pensar, y en este momento yo pienso que también en España, en el territorio español, estamos en construcción de esa agenda afrofeminista, y ha habido feministas negras muy importantes, como por ejemplo Remey Sepi, que han empezado a poner sobre la mesa elementos como esenciales de hacia dónde debemos de ir pensando y construyendo las agendas afrofeministas. Pero también yo creo que son continuas oportunidades para que nos sentemos entre nosotras de verdad y empecemos a construirnos, no solamente como la diferencia o no solamente como en la comparación, sino realmente en la necesidad de lo que nosotras queremos, necesitamos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Sí, definitivamente temas no solamente interesantes, sino necesarios, ¿no? Propiciar los debates y propiciar los puntos de encuentro para que todos y todas podamos también participar activamente de estas dinámicas. Bueno, ya finalmente para despedirnos, el tiempo se nos ha hecho súper corto, de esto podríamos seguir hablando por horas, esperamos poder volver a compartir un espacio para seguir conversando sobre estos temas. Doris, gracias por acompañarnos. Un placer, a vosotras. Laura, a ti también. Muchas gracias. Finalmente, recordar cuáles son las redes sociales de SENAE y donde las personas que están interesadas puedan entonces tener información acerca de lo que es SENAE y qué hace SENAE aquí en Málaga. Bueno, tenemos una página web del estatal que es cenae.org con 2 As. Luego tenemos un Instagram que es estatal, que es SENAE, y para la gente que esté interesada en colaborar a nivel territorial, pues les aconsejaría que entraran en SENAE Málaga. Ahí se pueden poner en contacto con nosotros y ya les orientaríamos para participar. Bueno, gracias a quienes nos han acompañado en este programa: Laura Romero, Doris Otis, Francisco Guerrero, Javier Sánchez también, quienes han estado atentos a toda la parte técnica y conducción de este programa, y quien les habla, Ofelia Castillo. Les recordamos que tenemos próximamente una nueva cita aquí en Instrucciones para hacer este mundo mejor. Gracias por su compañía.